¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con la imitación o bien con la mímesis, como vosotros queráis llamarlo. Y lo que vamos a hacer es ver si se ha producido una evolución en cuestión artística en esta imitación de la realidad y cuándo se deja de realizar esta imitación. Os invito realmente a echarle una ojeada a la bibliografía que hemos utilizado para componer este tema y que podéis encontrar en la caja, en la descripción. Pues venga, poco más. Espero que os interese y también que dejéis algún comentario posteriormente. Comenzamos. La mímesis o arte de la imitación ha sido usado por los artistas, ¿no? Sobre todo hasta la llegada de la modernidad, donde lo que hacen los artistas es buscar nuevos caminos y realizarse nuevas preguntas en torno a aquello de qué es el arte y qué es lo que representa. Los griegos ya nos hablaban de este concepto de mímesis, en algunos casos mostrándose muy críticos con esa reproducción de lo que se tiene delante. Platón, por ejemplo, nos habla de tres niveles para el conocimiento de las ideas. Si el mundo sensible es una réplica del mundo de las ideas, y los artistas, es decir, los artífices de la mímesis, reproducen no ya solo la figuración del mundo sensible, sino las acciones y los objetos producidos en ese mundo sensible, estos artistas estaban triplemente alejados de la verdad de las formas ejemplares. Por lo tanto, al parecer de Platón, se produce una desvalorización del arte. Platón se encuentra muy alejado de este tipo de planteamientos en torno a la mímesis porque las representaciones artísticas representan un tercer nivel del mundo de las ideas o de las formas y desvirtúan el conocimiento de aquello que, en el primer nivel, parece mostrarse como perfecto. Es un hecho doblemente aceptado que Platón definió el arte como imitación. Lo único que parece claro es que por imitación, Platón entendía más o menos lo que significa en nuestra lengua, algo que se parece a la cosa real, pero que no es real, ¿no? Platón no era muy partidario del arte para lograr, además, el objetivo. Trató un mapa del conocimiento humano colocando al arte en un nivel más bajo, posible, junto con los reflejos, las sombras, los sueños y las ilusiones. Platón juzgaba todo esto, digamos, con apariencia, ¿no? Con una categoría a la que también pertenecía el tipo de cosas que un artista sabía hacer. Por su parte, Aristóteles parece que quería dar otro tono, un tono diferente a las afirmaciones de Platón en torno a la mímesis. Para Aristóteles no existe problema en la imitación de lo que el artista tiene delante de sí, pero parece exigirle algo más, algo que va más allá de la simple copia o de la bella realización técnica. En su Poética, Aristóteles dice que la imitación es algo natural, que agrada a los seres humanos desde muy temprana edad, incluso que con ella son capaces de aprender. Pero cuando habla, por ejemplo, de las representaciones teatrales, en unas ideas que podemos hacer extensibles, si queremos, al ámbito artístico, defiende, por ejemplo, la tragedia frente a la comedia. Los hombres, decía el filósofo, sienten placer cuando imitan. Sienten placer porque reconocen las cosas. Se trata entonces de volver sobre aquello que ya es conocido. Estas representaciones trágicas eran capaces de reproducir en el espectador una catarsis por medio de emociones como el temor o la compasión, y de esta manera tener un efecto purificador sobre las personas que contemplan la obra. Bien, pensemos ahora en una obra de arte y si ésta pudiera tener los mismos efectos en el espectador. Es decir, si el artista es capaz de provocar una catarsis, que lleve al espectador a una reflexión profunda sobre el tema desarrollado por ese autor. Imitación, sí, pero parece entonces que ya desde la época de Aristóteles se le demanda algo más a la obra de arte. En este ámbito antiguo deberíamos considerar cuáles eran las artes entendidas como artes de la imitación o de la mímesis
Eso quizás nos puede ayudar a establecer un anticipo de aquello que consideramos nuestra idea actual del arte. Bien es cierto que con muchos matices tras los cambios producidos en el ámbito del pensamiento durante el siglo XVIII y en el ámbito artístico durante las primeras décadas del siglo XX. Entre estas artes que citamos estaban la pintura, la épica y la tragedia. Ahora bien, al identificar la imitación como propiedad común de algunas artes, quizás deberíamos plantearnos sobre si la idea de mímesis que tenemos ahora mismo, o la idea de mímesis que podían tener en el siglo XVIII, coincide con aquella de la cual nos hablaban, como hemos visto, Platón y Aristóteles. Quizás las artes que abarcaban la mímesis entonces no son lo mismo que las artes en el sentido moderno. Para Aristóteles, por ejemplo, lo que tenían en común la tragedia y la pintura, en tanto que imitaciones, no las distingue de otros procedimientos relativos a las artes, tales, por ejemplo, como la fabricación de zapatos, la medicina. La idea de considerar la pintura como una de las bellas artes no surge hasta el siglo XVIII y, como vemos, en época del filósofo griego, se mezclará con otras artes que podríamos calificar como artes mecánicas y no entendidas estas para nosotros como bellas, es decir, como bellas artes. Aristóteles creía que el artista, artesano, que sería lo mismo, se hace con una materia en bruto y usa una serie de ideas y procedimientos para producir algo. Parece entonces que la idea de artista que nosotros tenemos en la actualidad nos lleva a un plano más elevado que el que tenía el filósofo griego. Hay un elemento que es capaz de cambiarlo todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y estoy hablando del descubrimiento y de la extensión de la fotografía. Hablando de imitación, la fotografía puede representar de forma exacta aquello que se encuentra frente al objetivo de la cámara. Esto hace replantearse a muchos artistas cuál es su papel en lo que tiene que ver con la representación, porque tal vez ya no sea el de la mímesis, entendido como hasta ahora se había hecho, sino que el artista debe buscar otra manera de representación. Bien, y la siguiente pregunta entonces tiene que ver con esto. Si el arte ya no tiene como finalidad la imitación, porque ha sido sustituido por una máquina, ¿cuál es su papel a partir de ese momento? ¿Qué es lo que podemos llamar arte? Es decir, desde 1890 el arte ya podía ser abstracto, podía crear algo completamente nuevo e irá, como sabemos, dando pasos hacia la abstracción, ¿no? Las primeras obras abstractas de Hinman Cliffs son de 1907 y después el primer dibujo de Kandinsky en 1910. La tarea de la mímesis ya no es la suya, la imitación, sino que es otra completamente distinta. Así que no debe sorprendernos el nacimiento del arte abstracto. Para Duchamp, por ejemplo, el arte anterior a la representación de los ready-made es calificado como arte retiniano. Courbet, que fue el refundador, si queréis, de la pintura moderna, que va, por ejemplo, del realismo al impresionismo, era el epítome de ese arte obsesionado con la personificación con ínfulas científicas de lo visible. Es decir, no puedo pintar un ángel, decía Courbet, porque nunca he visto uno. Duchamp llamaba a esto, con desdén, arte retiniano. Con los ready-made que presenta, el arte pasa a estar determinado por unos nuevos parámetros, nuevos criterios que cambian la partida y también cambian la manera de percibir del espectador. Las reglas del juego ya no son las mismas. Las preguntas nos llevan a la calificación de obra artística. ¿A quiénes son las personas que determinan que eso es arte? ¿O cómo lo reconocemos y lo diferenciamos de aquello que no es artístico? Y también en qué lugar deben situarse este tipo de trabajos. En su esfuerzo por superar el arte retiniano, Duchamp pasó a equiparar la creación con la vida.
la materia del arte con los frágiles acontecimientos extraídos de la observación de lo cotidiano. La vía para un nuevo pensamiento artístico debía abrirse a golpe de subversión, pero bajo los objetos escandalosos siempre debía subyacer, además de una pulsión erótica, el énfasis por la idea de lo infraleve. Es decir, el gesto artístico había de consistir en pulir y pulir y pulir, en despojar la obra de todo lo accesorio, hasta que solo quedase su enunciado o bien una idea, es decir, el puro concepto. Se trata entonces de producir intensidad por sustracción y pillar así el esqueleto de un fantasma. Un arte que no renuncia a la representación y a la construcción plástica, pero que en su mundo o en un mundo como el actual, hiperestetizado por la expansión envolvente de la técnica, sí quiere seguir estando vivo, debe necesariamente poner en relación la dimensión plástica con lo poético y también con el concepto, evitando así su disolución en el universo de las imágenes mediáticas, imágenes producidas, en algún caso, técnicamente de forma serial. Hal Foster establece una diferencia entre la mímesis, la imitación y la realidad. Es decir, presenta aquellas cosas que han sido trasladadas a un museo para su exhibición. Dice que hoy el realismo, el mundo actual, es más admirado en las representaciones del arte contemporáneo, en tanto que muestran las cosas mismas que en cuanto que hacen referencia vía mímesis a ellas. Así que estaría bien preguntarnos si en muchas de las obras contemporáneas se ha producido o se produce un regreso a la mímesis. Bien, volvamos a la vanguardia, porque quizás una de las obras abstractas de esta época que podemos analizar sea el cuadrado negro de Malevich. Con ese trabajo, la historia del arte moderno ha ido avanzando en un tránsito que llegaba finalmente a una reducción básica de las formas, que ya nada tenían que ver con los objetos reconocibles, sino más bien con las formas geométricas. Esta reducción de formas supone un progresivo alejamiento de la mímesis para llegar a la creación pura. Esa creación pura será llamada por el autor el grado cero de las formas, el grado cero de la pintura, el grado mínimo de la pintura para seguir siendo pintura. En Malevich se produce un vaciamiento de la pintura, una reducción que abrirá el camino a todas las formas de minimalismo. Algunas de ellas se desarrollan durante esa misma década, entre 1910 y 1920, y otras posteriormente, es decir, a finales de los años 60. Pero no todo consiste en dar una explicación del abandono, de la mímesis. Por supuesto que tenemos autores que se encuentran muy alejados de estos planteamientos, incluso muy críticos con el abandono, de esta forma de creación, de la imitación. Por ejemplo, mirar, Félix de Azúa es uno de ellos y parece que critica la pérdida de la esencia en el arte con el abandono de esta manera de crear obras. No solo en pintura, sino también en otras disciplinas. Fijaros, dice lo siguiente: los escultores modernos han tratado de escapar a la mímesis inmediata de la escultura, produciendo piezas que no imitan nada. Se han puesto a competir con la pintura. Para su consuelo, la pintura ha renunciado al marco del cuadro y a la definición renacentista del mismo, de modo que ha saltado el muro para ocupar toda la estancia con instalaciones, y otros montajes que son más bien escultóricos. ¿Qué son las Brillo Box de Warhol? ¿Pintura, escultura o una caja de jabón? Pintura y escultura, hoy por hoy, son indiscernibles, nos continúa Azúa, porque de tanto envidiar e imitarse han ido a dar en un híbrido que no consuela a nadie. Como veis, entonces, parece que no se le ve muy partidario del arte contemporáneo, ni tampoco, por supuesto, parece conocer las teorías ya citadas por nosotros de Rosalind Krauss acerca de la escultura en el campo expandido, que es un texto, fijaros, que se publicó en el año 1979. Así pues,
Vamos a continuar viendo qué es lo que dice Arthur C. Danto, que llega a calificar la mímesis como un estilo con características y criterio propio. En el periodo en el cual la mímesis definía lo que era una obra de arte, no había otro estilo en ese sentido de la palabra, el de la mera y simple imitación de la realidad, que unos artistas realizaban mejor y otros, para su desgracia, peor. La mímesis se convirtió en un estilo, con el advenimiento del modernismo, o como lo denomina este autor, en la edad de los manifiestos. Aunque bien es cierto que la modernidad llega antes que la pléyade de manifiestos que tenemos a comienzos del siglo XX. Pero bueno, cada uno de estos manifiestos intentó encontrar una nueva definición filosófica del arte, así como lanzarse además a capturar el arte en cuestión. Estos manifiestos son exclusivos y también son excluyentes. Y porque hubo muchas definiciones en esa era, fue inevitable que adolecieran de cierta intolerancia y traumatismo. La mímesis no fue ideologizada hasta el modernismo, pero ciertamente aquellos que después lo practicaron estaban preparados para descartar las obras paradigmáticas del modernismo como negaciones absolutas del arte. Esta época de los manifiestos terminó cuando la filosofía se separó del estilo, porque apareció la verdadera forma de la pregunta ¿qué es el arte? Esta pregunta, dice Danto, que tuvo lugar aproximadamente alrededor del año 1964. Como veis, parece que Danto se ha olvidado de Duchamp, ¿vale? Obsesionado como estaba con la visita que realiza a la Galería Stable de Nueva York en 1964 para contemplar allí la presentación al público de las cajas de estropajos brillo que había realizado Andy Warhol. Este hecho es considerado por el autor como el fin del arte. Pero eso no significa que el arte se acabe, sino que se produce un cambio de paradigma que nos lleva a una nueva manera de concebir y entender la obra artística. Entramos en lo que este autor denomina el periodo posthistórico, una vez que se determinó que una definición filosófica del arte no se vinculaba con ningún imperativo estilístico, por lo que cualquier cosa podía ser una obra de arte. Vamos a finalizar con unas palabras del filósofo Herbert Marcuse, que merecen echarle un pensamiento. Y estas palabras son sobre el significado y el papel de la obra de arte, quizás del compromiso que esta obra tiene con la sociedad. Las auténticas obras, dice, las auténticas obras de arte son conscientes de esto. Rechazan las promesas formuladas demasiado fácilmente. Rehúsan el alivio que supone el final feliz. Deben rechazarlo, puesto que el reino de la libertad se encuentra más allá de la mímesis. Al final feliz constituye lo otro del arte. Lo que debemos adivinar es qué es ese otro y cuál es el final feliz que nos deben proporcionar esas obras. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Como siempre, yo espero que te haya gustado, por lo menos que te haya llamado la atención. Como dije antes, estaría bien si dejas un comentario acerca de la mímesis y de cuál es tu visión o qué es lo que a ti te parece. Te invito a dejar un like, que ya sabes que no cuesta nada, o bien a colaborar con este canal de alguna manera, haciéndote miembro, comprando alguno de los libros que tenemos publicados, como el último que se llama Las categorías estéticas. También te invito a darte de alta en el grupo de difusión de WhatsApp, donde tenemos ya casi 500 miembros y ponemos noticias, hablamos de arte, informamos de diferentes cuestiones. Bueno, pues si te apetece, tienes la dirección o el enlace en la caja, en la descripción. Muy bien, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.